Ok, vamos a continuar con la tercer clase de este segundo módulo. Ok, nos quedamos aquí. Ok, si tienen alguna duda, pregunta, lo pueden poner en los comentarios. También los invito para que se suscriban a este canal, donde pues es un canal de nutrición donde va a haber tips, asesorías, consultas reales, cursos, recetarios y mucho, mucho más para que se puedan suscribir, por favor, y me apoyen con su manita arriba. Ok, los carbohidratos. Cada gramo aporta 4 kilogramos. Los carbohidratos, pues sí, se caramelizan o se fermentan. Sus fuentes principales, bueno, son las frutas y cereales. Fuentes secundarias, lácteos. ¿Ok? Los hidratos de carbono se clasifican en tres formas: monosacárido, disacárido y polisacárido. Ok, los, hay un cuarto que es oligosacárido, que es el cuarto que está, bueno, pero eso no se clasifica como tal. Se clasifica en glucosa. La glucosa es en dulce, la fructosa en frutas y la fructosa, perdón, y la galactosa en lácteos y derivados de ciertas leguminosas como garbanzo y lentejas. Los disacáridos es la combinación dos carbohidratos simples, es decir, se encuentra la lactosa, glucosa más galactosa, igual en lácteos y derivados. También encontramos la maltosa, que es la combinación de dos moléculas de glucosa, que normalmente está en miel, cerveza y panes. Se encuentra en la sacarosa también, que es fructosa y de glucosa, que lo vemos en muchísimas aguas de sabor. Y se encuentra en la mayor parte de alimentos de origen vegetal. Posteriormente se encuentra el polisacárido, que es un poquito más complejo su estudio. El almidón, que regularmente está en arroz, papas y pastas. Otro es la fibra, que se compone por soluble e insoluble. Ahora, el carbohidrato en una persona se podría calificar como el principal nutriente en el deporte o en actividades de resistencia, es decir, en actividades de tiempo prolongado de manera específica. En el culturismo, tentativamente el hidrato de carbono podría llegar a adaptarse para algunos autores, nutrientes secundarios. ¿Por qué? Porque le dan una mayor prioridad hacia la proteína. Es decir, muchas veces por la clasificación, la característica de esta disciplina deportiva, que es la ganancia de masa muscular, llega a ser la proteína tentativamente el principal, ¿no? Pero también los carbohidratos son esenciales en la preparación física en algún culturista. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando hablemos de la resíntesis o de la absorción de glucógeno, eh, de esta molécula, ¿no? Cuando esta persona llega a requerir tanta cantidad de glucógeno para alguna competencia, es un carbohidrato o es una molécula principal tentativamente, como preparador para mí previo o en la competencia. Es más importante los carbohidratos que la proteína en la preparación de un atleta, porque buscamos la resíntesis del carbohidrato.
¿vale? O del glucógeno. Y luego que vemos en los eventos que las personas están tan enfocadas consumiendo tanta proteína, dejando a un lado el carbohidrato. Es decir, los vemos que están consumiendo tanto gramaje de pollo, de carne y una pequeña cantidad de arroz, una pequeña cantidad de tortillas, una pequeña cantidad de X carbohidrato. Entonces, es aquí la idea de que, pues, ¿qué buscas? Una carga, porque es lo que se le llama una fase de carga. Necesitas carbohidrato. Tentativamente, no necesitarías proteína. Pero muchas personas llegan a optar por darle una mayor importancia a la proteína cuando pues obviamente la masa muscular no se va a exponer de una manera tan anormal en la preparación o previo a la competencia. Ahora, cabe señalar que existe la sinergia entre carbohidrato más proteína, es decir, cualquier tiempo de comida no puede ir exclusivamente la cantidad de proteína o exclusivamente en la macromolécula de la proteína. ¿Por qué? Porque los glúcidos estimulan la función de la insulina y al ser una hormona anabólica y si hay una síntesis correcta de proteína, el efecto podría ser positivo, es decir, nos podría ayudar al beneficio del aumento de la masa muscular. No significa que porque yo como un plátano y un servicio de proteína ya gano masa muscular, claro que no, porque la síntesis proteica no solamente es cuando estoy comiendo, de hecho la síntesis proteica es por la cantidad constante y el aporte de alto valor biológico que ya vimos en cada tiempo de comida. Es decir, cada tiempo de comida tiene que haber una necesidad y un aporte de proteína tentativamente idóneo. Y luego habitualmente luego las personas llegan a creer que necesitan grandes cantidades de proteína al día. Y luego pues, llegamos a creer que yo necesito, no sé, 300 gramos de proteína al día porque pues, si no catabolizo. No es así. Muchas veces las personas no necesitan ni más de 150 gramos, pero llega a haber esta confusión. Y no le teman al decir, hoy voy a consumir 10 gramos menos de proteína, voy a desaparecer. No vas a desaparecer, obviamente, no vas a perder masa muscular por consumir 10 gramos menos. ¿Qué es lo que sí llega a impactar psicológicamente, anímicamente y tu percepción de cómo te estás sintiendo? Pero bueno, al final, si necesitas verte más grande, un carbohidrato, ¿vale? Es donde llega a ver la problemática de que no porque consumas 5 gramos de proteína menos vas a perder masa muscular, obviamente no. Pero sí es necesario comprender que cada tiempo de comida tiene que haber la presencia del hidrato de carbono, también de proteína, ¿no? Y de hecho, bueno, pasa hasta con el suplemento. ¿Por qué? Porque no podemos únicamente buscar una proteína que sea cero carbs. Es decir, vaya, ¿para qué vas a consumir una proteína sin carbohidratos si al final necesitas carbohidratos para optimizar la absorción de la proteína? O mejor dicho, pues, y quizá la deficiencia de esta proteína, ¿no? Y quizá buscar una proteína tan baja en carbohidratos no es la solución, pero pues sí, eh, pues que estés cerca al valor, ¿no? Sí es importante el aporte. Entonces, en todos los tiempos debe de haber un consumo de proteína. Obviamente no de 100, 200 gramos, ¿no? Pero bueno, cada tiempo debe de haber un tiempo constante y un aporte constante de proteína, principalmente de valor biológico. Luego, pues alguien toma una ruta más sencilla, pues 7 veces arroz al día, y así se va a la fase pues, más rápido. Y no es de que este tipo de dietas sean malas, al contrario, si analizamos la parte bioquímica, pues es realmente correcto. Pero fue una costumbre que se hizo ley y que ya es necesario. Probablemente no, probablemente hay más fuentes de alimentos que podemos optar por su preparación. No pasa absolutamente nada. ¿Ok? Ok, pasamos aquí a los lípidos.
Los lípidos nos aportan cada macro o cada gramo, perdón, 9 calorías, ¿vale? Los lípidos se oxidan, no se putrefactan como lo habíamos analizado hace un momento, ¿no? Es decir, los carbohidratos, las proteínas, habíamos analizado em, que se caramelizan o se fermentan. Perdón, los carbohidratos se caramelizan o se fermentan. Igual, nos aporta aquí, ah, que nos aporta, pues les digo, 4 kilocalorías y se caramelizan o se fermentan, no se putrefactan o bioquímicamente hablando y lo podemos identificar qué es lo que le pasa a una fruta, se empieza la fermentación y qué es lo que le pasa a un carbohidrato cuando lo someto al calor, empieza la caramelización. ¿Por qué? Porque si yo empiezo y agarro una rebanada de pan integral y lo empiezo a someter al calor, ¿qué podemos ver? ¿Cuál es la situación visual que identifico el del pan? Antes de que se queme, pues que se empiece a poner quemadito, cafecito. Tentativamente hablamos que es una caramelización parcial, es decir, estamos simplificando el carbohidrato del pan integral. Y luego muchas veces hay personas que dicen, no, yo no como pan blanco, prefiero el pan integral. Pero el pan integral siempre tiene este hábito de someterlo al calor y de simplificarlo. Entonces, pues está simplificando más que el pan blanco. Entonces, viene siendo igual o mayor, no pasa absolutamente nada. No hay que tenerle eh, como que esa situación del miedo, ¿no? Es un ejemplo. Después estaba lo de los lípidos. Los lípidos nos aportan 9 calorías por un gramo y pues es casi lo doble, ¿no? Nos aporta 4 calorías los otros dos y este nos aporta 9. Ahora, los lípidos es importante mencionar que se oxidan. No se putrefactan, no se caramelizan, no se fermentan. Tienen oxidación de lípido. Fuentes principales de alimentos, aceites y frutos secos. Fuentes secundarias de alimentos, alimentos de origen animal. So, ok, ok. Las grasas saturadas presentan una serie de ventajas en la industria alimentaria porque al final son más estables y resistentes a procesos de oxidación, lo que evita que aparezcan olores y sabores rancios característicos. Tipos de ácidos grasos saturados, el palmítico y el estearílico. Regularmente toda la cantidad de alimentos industrializados que podemos llegar a consumir en el día o que podemos llegar a conocer en alimentos rápidos, en alimentos, em, pues cualquier tipo de la industria alimentaria, son ricos en ácidos grasos saturados. Y sí es necesario comprender esto, porque para la empresa o a nivel industrial es más económico y a su vez, pues obviamente promueve una estabilidad y resistente a los procesos de oxidación, lo que habíamos mencionado hace un momento, ¿no? En, men- en menor proporción son ejemplos de ácidos propiónicos, valeriánico y pelargónico. De ahí se encuentran los insaturados, que hay que conocer que al final, por la macromolécula o la molécula, se encuentran los oleicos y linoleicos y los el linoleico. Ahora, en la categoría de los insaturados pertenecen los omegas 3, 6 y 9, que si hablamos del beneficio o de la obtención de estos omegas, podemos identificar que es la recuperación de la inflamación. Y cuando hablamos de la recuperación en la inflamación, aplica para tejidos en general y aplica para la cuestión de la masa musculoesquelética. Entonces,
¿Qué ocurre si yo realmente en mi planificación identifico que en una persona requiere un entrenamiento más constante hacia un grupo muscular, un valor de proteína constante por la recuperación de su masa muscular? Puedo optar por la suplementación de omegas. ¿Por qué? Porque al final la obtención de los omegas, sin hablar de las estructuras antioxidativas y de estéticas y demás, se puede obtener la recuperación más rápida de la masa muscular. Ojo, y saco una línea porque es lo más importante. No significa que porque yo me tomo un omega hoy ya puedo hacer pierna todos los días. Claro que no, no lleguen a confundir eso. Pero si identifico que la persona es candidata hacia una mayor frecuencia en las sesiones de entrenamiento semana con semana, pues ahí estaría. Podría planificarlo. Pero pues aquí está la respuesta, planificación. Si yo veo que la persona realmente requiere mayor cantidad de proteína, ojo, lo prescribo en su alimentación. Entonces yo conozco la estimación y si conozco exactamente cuánto es la masa muscular que se puede llegar a obtener mes con mes, venga, puedo optar por la suplementación de los omegas, pero hay personas que porque identifican o leyeron el beneficio de la recuperación de la masa muscular lo estamos consumiendo como tic-tac o pastillas al día, ¿no? Entonces, yo necesito megas porque yo necesito los beneficios de la masa muscular. Entonces, un suplemento no te va a dar el beneficio si no comes bien, si no entrenas bien, si no duermes bien. Y es más, si no tomas la cantidad de agua necesaria al día, porque el agua es una de las moléculas que nadie le llega a dar la importancia al día. Todos quieren suplementarse, pero nadie dice, ¿cuál es tu requerimiento de agua al día? Pues no sé, tomo cuando me da sed. Pues de entrada está mal. Entonces, los omegas nos aportan muchísimos beneficios, pero hay que saber cómo utilizarlos. ¿Por qué? Porque a veces, en lo particular, he llegado a prescribir 4 sesiones de entrenamiento a la semana a un competidor, obviamente todo planificado, y le digo, oye, pues este mes vas a recibir una mayor carga hacia tus miembros inferiores, entonces vamos a suplementar con N cantidad de omegas, ¿no? Y no solamente contemplo los de su dieta, sino también, ¿sabes qué? Necesito que consumas este suplemento porque vas a consumir tantas cápsulas o tabletas al día, ¿no? Entonces quiero que vean que al final se puede complementar o que puedo llegar a generar la selección de algún tipo de alimento y algún grupo de alimento en específico al día por cubrir las demandas de cada persona. Pero les estoy hablando que son dos, tres personas entre 100 que puedo atender, ¿no? No generalizar. Y no se trata de generar una tabla de recomendaciones, 5 gramos de creatina, tantos de omegas, tantos de niacina, tanto de preentrenos, los servicios de proteína, porque no se trata de eso. Ahí nos saltamos el paso de que la dieta debe estar adaptada y adecuada a cada persona. Entonces no hay que generalizar. Hasta aquí, si hay alguna duda, lo pueden poner en los comentarios. No hay ningún problema para checarlo, leerlo y responderles. Y es aquí lo que les mencionaba, entre los beneficios de los omegas se conoce como a nivel celular, muscular, envejecimiento, recuperación. Es decir, los omegas son muy buenos, claro que sí, previenen inflamación celular, previenen la inflamación muscular, envejecimiento y la recuperación. Estos son los beneficios. Es decir, terminándolo o mirándolo hacia la preparación física, puedo prescribir un entrenamiento cargado con frecuencias un poquito más constantes por la justificación del consumo de omegas. Pero ojo, las personas luego no llegan a comer bien, pero sí buscan un suplemento, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que comprender esta pequeña incidencia, por decirlo así, que puede ser un factor elemental.
Y bueno, yo lo que recomiendo es consumir 700 miligramos por día hasta 3000 miligramos por día de omega 3. Eh, Normalmente hay un omega 3 que ya trae los 700 miligramos, no es necesario tomar dos, a menos de que te tomes dos al día, ya serían 1400 miligramos y estás dentro de lo correcto. Entonces, un omega 3 que debe de traer EPA y DHA. También debe de ser un omega 3 que simplemente sea muy, muy bueno, que no sea un salmón de criadero, porque en la bolsita o en el bote viene qué tipo de salmón es, salmón de criadero o salmón salvaje. Siempre váyanse por un salmón salvaje de aguas profundas porque es la mejor opción, ¿ok? La densidad energética, bueno, cantidad energética acumulada en la materia física consiste en jugar con su valor nutricional y su alimento. Ejemplo, dar más comida y menos calorías, dar menos comida y más cantidad de calorías. Aquí se puede jugar con esta parte de la densidad energética, como ya lo vimos, en las cantidades de la comida. Entonces podemos identificar cuál me puede aportar más energía si hablamos de la cantidad del alimento, como hace un momento lo identificamos, que era el famoso casamiento contra el pollo, ¿no? Y por el doble del alimento, del casamiento, pues me generaba menos de la mitad de la proteína, ¿no? Ahora, consiste, la densidad energética me puede favorecer a mí como persona, como asesor, en jugar con el valor nutricional y con el alimento. Ejemplo, dar más comidas y menos calorías. Y asimismo, dar menos comida y más cantidad de calorías en comida. ¿Y qué ocurre? Muchas veces las personas, cuando hablamos de un superávit calórico, consiste en dar más energía, dar más calorías, más proteína, más macromoléculas, pero lo que yo voy a buscar es quizá no darle tanta cantidad del alimento. ¿Por qué? Porque al final necesito que cubra su requerimiento energético, ¿vale? Entonces yo busco estrategias de alimentos físicamente pequeños cargadas energéticamente. Caso contrario, en las personas que regularmente buscan una reducción en la masa corporal y lo que conocemos como el peso y hablando de la grasa corporal, la adiposidad de cada persona. Buscamos consumir menos energía para que esta persona vaya teniendo una reducción parcial a su objetivo. Asimismo, en esta búsqueda de la reducción, quizá como estrategia pueda llegar a estar generando una mayor cantidad del alimento en los tiempos de comida, ¿vale? Y es decir, hay alguien que busque bajar esos kilitos. Si de por sí, por menor calorías, va a estar presentando hambre, pues busco cómo ayudarle a que no presente tanta hambre, ¿no? Entonces, caso contrario, en alguien que está en un superávit, por sí solo va a estar consumiendo más energía, probablemente está lleno, pues busco alimentos que no le hagan sentirse de alguna forma lleno para que no pueda representar reflujo o algo por el estilo. Ok, pero me pueden aquí abajito dejar en sus comentarios si ya han llevado alguna dieta, cómo han llevado la dieta o su experiencia, mejor dicho, ¿vale? Entonces aquí concluimos esta clase para que la puedan ver y vamos a seguir continuando porque recuerden, son 10 clases totalmente completas, la cual lo vamos a estar viendo por episodios, ¿ok? Para que no dejen de ver estas clases de nutrición totalmente gratuitas para que aprendan muchísimo y tengan todos los conocimientos necesarios. Así que suscríbanse.